Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia del arte. Si es la primera vez que estás aquí, gracias por unirte, y a quienes regresan, un placer tenerlos de vuelta. No olviden suscribirse y dejar su like si disfrutan explorando las grandes obras maestras del mundo. Comencemos. En la historia del arte hay pinturas que no se limitan a representar una escena, sino que parecen abrir una puerta secreta a otro mundo, y el Ninfeo de William Adolphe Bouguereau es una de esas obras maestras que, cuando la contemplas con calma, da la sensación de que el tiempo se detiene y de que estás a punto de escuchar el murmullo del agua, el crujido de las hojas y la respiración misma del mito. Porque esto no es solo un cuadro famoso del arte europeo del siglo XIX. Es casi un hechizo, un espejismo pintado con tal perfección técnica que uno duda si está ante pintura o ante carne, mármol y luz reales. Cuando hablamos de historia del arte solemos pensar en grandes revoluciones, el Renacimiento de Leonardo y Miguel Ángel, el Barroco de Caravaggio y Velázquez, el Romanticismo de Delacroix o el Impresionismo de Monet. Pero Bouguereau pertenece a otro camino, más silencioso, más académico, más obsesionado con la belleza ideal. Un camino que muchos críticos despreciaron, y que, sin embargo, esconde algunos de los cuadros más hipnóticos jamás pintados. El Ninfeo, también conocido como de Nymphaeum, nos sitúa frente a una gruta natural cubierta de vegetación, una especie de santuario escondido donde un grupo de ninfas, figuras mitológicas femeninas, se reúnen junto al agua. No hay hombres, no hay ciudad, no hay historia concreta, solo naturaleza, cuerpos y silencio. Y ese silencio resulta inquietante. Porque Bouguereau no pinta simplemente mujeres desnudas. Pinta apariciones. Las figuras parecen suspendidas entre lo real y lo fantástico. Sus pieles son tan suaves, tan pulidas, que recuerdan al mármol clásico. Podrían ser esculturas griegas que de pronto han cobrado vida. Aquí se nota la enorme influencia del arte clásico y del academicismo francés. Bouguereau estudió a fondo la escultura antigua, a Praxíteles, a Fidias, al ideal de proporción perfecta. Cada brazo, cada hombro, cada torsión del torso responde a un cálculo casi matemático. Nada está improvisado, y, sin embargo, el resultado no se siente frío. Se siente vivo. Observa cómo se organizan las figuras. No están colocadas al azar. Forman una composición circular, casi coreográfica, como si participaran en un ritual secreto. Algunas se miran entre sí, otras se inclinan hacia el agua, otras parecen distraídas, ajenas al espectador. Eso es importante. No posan para nosotros. No buscan nuestra aprobación. Es como si nosotros fuéramos intrusos que hemos descubierto algo que no debíamos ver. Y ahí nace el misterio. El Ninfeo, en la tradición clásica, era un santuario dedicado a las ninfas y a las fuentes de agua. Un lugar sagrado, íntimo, femenino. Bouguereau rescata ese concepto mitológico y lo convierte en pintura. No estamos ante un simple paisaje con bañistas, como haría Renoir o como haría Cézanne. Estamos ante un espacio simbólico, casi religioso. Un templo de la naturaleza. La vegetación que rodea la escena no es decorativa. Cierra el espacio, lo protege. Las rocas forman una especie de arco oscuro, como la boca de una cueva. La luz entra filtrada, suave, dorada, envolviendo los cuerpos como si fueran estatuas iluminadas en un museo. Esa iluminación recuerda al claroscuro barroco, pero sin dramatismo. No es la violencia de Caravaggio ni la tensión de Rembrandt. Es una luz sedosa, académica, que acaricia la piel. Y ahí se ve la obsesión técnica de Bouguereau. Se dice que podía pasar semanas puliendo una sola mano, que corregía una y otra vez la anatomía hasta alcanzar una perfección casi imposible. Muchos contemporáneos lo llamaban demasiado perfecto, demasiado correcto, como si la belleza extrema resultara sospechosa. Curiosamente, mientras él pintaba ninfas con una técnica impecable, en París los impresionistas estaban rompiendo todas las reglas. Monet pintaba manchas de color, Degas capturaba bailarinas con trazos sueltos, Van Gogh deformaba la realidad con emoción pura. Dos mundos opuestos coexistiendo al mismo tiempo. Por un lado, la modernidad rápida y vibrante. Por otro, la eternidad clásica de Bouguereau. Y, sin embargo, cuando miras el Ninfeo, entiendes que esa perfección también tiene algo inquietante. Porque nada humano es tan perfecto. Estas mujeres no tienen imperfecciones, ni arrugas, ni tensión muscular. Son ideales, son sueños, casi fantasmas. Algunos historiadores del arte han señalado que Bouguereau utilizaba modelos reales del París de la época. Jóvenes trabajadoras, chicas humildes,
a veces campesinas que posaban durante horas en el estudio. Mujeres completamente terrenales que, bajo su pincel, se transformaban en diosas mitológicas. Ese contraste es fascinante. Personas reales convertidas en seres eternos. Carne transformada en mito. Es como si el pintor estuviera intentando escapar de su tiempo, de la industrialización, del ruido de la ciudad moderna, refugiándose en un mundo imaginario donde solo existe la armonía. Quizá por eso el cuadro transmite tanta calma, y al mismo tiempo tanta irrealidad. Porque sabemos que ese lugar no existe. Y aún así, queremos entrar. Si te quedas mirando el agua pintada, casi puedes sentir el frío. Si observas las telas caídas, parece que podrías tocarlas. Ese ilusionismo conecta con la gran tradición de la pintura europea, con maestros como Ingres o incluso con el detallismo flamenco. Pero Bouguereau añade algo más: sensualidad contenida. Nada es explícito, nada vulgar. Todo está calculado. Los gestos son suaves, las posturas elegantes. Es un erotismo clásico, envuelto en mitología, aceptable para los salones oficiales del siglo XIX y para los grandes museos. Hoy la obra se conserva en colecciones museísticas internacionales y sigue siendo una referencia cuando se habla de academicismo, arte clásico, pintura francesa y grandes maestros del siglo XIX. Y, sin embargo, pese a su fama, hay algo que mucha gente pasa por alto. Este cuadro no cuenta una historia concreta. No hay acción, no hay narrativa, solo un instante detenido, como si el tiempo se hubiera congelado. Y quizá ese sea su verdadero secreto. No estamos viendo un momento real. Estamos viendo una eternidad. Seguimos contemplando la escena y, cuanto más tiempo permanecemos frente al ninfeo de William Adolphe Bouguereau, más claro resulta que no estamos solo ante una pintura académica del siglo XIX, sino ante algo mucho más extraño. Una fantasía tan perfectamente construida que empieza a parecer más real que la propia realidad. Porque hay un detalle que suele pasarse por alto en la historia del arte cuando se habla de Bouguereau. Mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad, él pintaba como si el tiempo no existiera. Piénsalo, a finales del siglo XIX, París servía con el impresionismo, con el simbolismo, con los primeros pasos del arte moderno. Monet estaba descomponiendo la luz, Degas capturaba escenas cotidianas, Toulouse-Lautrec retrataba cabarets, y, poco después, llegarían Cézanne y Van Gogh a romper definitivamente la forma. Y, sin embargo, Bouguereau seguía creando ninfas mitológicas con una técnica heredada del Renacimiento. Era casi un anacronismo, pero quizá también una resistencia, como si se negara a abandonar la idea de que la pintura debía ser bella, armónica, perfecta. Esa tensión histórica hace que el ninfeo resulte aún más misterioso, porque no pertenece del todo a su época. Parece un recuerdo de la Grecia antigua pintado con la precisión del siglo XIX y observado desde nuestra mirada contemporánea. Tres tiempos superpuestos en una sola imagen. Si vuelves a observar la composición, notarás cómo las figuras forman una especie de espiral que conduce el ojo hacia el centro, hacia el agua. Es un recurso clásico que ya utilizaban Rafael o Poussin, guiar la mirada del espectador sin que éste se dé cuenta. Bouguereau domina esa estrategia con absoluta naturalidad. Nada distrae, nada sobra, incluso los pliegues de las telas, las hojas, las sombras, todo dirige nuestra atención hacia ese núcleo húmedo y brillante donde las ninfas parecen purificarse. El agua, en la mitología, simboliza nacimiento, transformación, paso entre mundos. Y eso cambia la lectura del cuadro. Quizá no estamos viendo simplemente mujeres bañándose. Quizá estamos asistiendo a un rito, a una frontera entre lo humano y lo divino. Algunos historiadores han interpretado estas escenas como una idealización de la naturaleza frente a la industrialización. Pensemos que el siglo XIX fue el siglo de las fábricas, del humo, del hierro, del ruido urbano. Frente a ese caos moderno, Bouguereau propone un refugio atemporal, un paraíso perdido, algo parecido a lo que hacían los prerrafaelitas en Inglaterra, o incluso a lo que más tarde buscaría el simbolismo, escapar de la realidad hacia el mito. En ese sentido, el ninfeo dialoga con obras como El nacimiento de Venus de Cabanel, Las bañistas de Ingres o Las ninfas de Leighton. Todos comparten esa obsesión por la belleza ideal, por el cuerpo femenino entendido casi como arquitectura perfecta. Pero Bouguereau lleva el detalle a otro nivel. Mira las manos. Cada dedo tiene tensión, peso, volumen. Mira los pies apoyados sobre la roca húmeda. Sientes el contacto, casi la temperatura.
Eso no es casualidad. Bouguereau era famoso en la Academia de Bellas Artes por su disciplina casi obsesiva. Dibujaba anatomía durante horas, estudiaba cadáveres, escultura clásica, modelos vivos. Su meta no era sugerir el cuerpo, como harían los impresionistas, sino reconstruirlo con exactitud científica. Y, sin embargo, ese realismo extremo genera una sensación paradójica. Cuanto más real parece la piel, más irreal resulta la escena. Es como un sueño demasiado nítido, como esos recuerdos que parecen más claros que la propia vida. Ahí está la inquietud, porque sabemos que las ninfas no existen. Pero Bouguereau nos obliga a dudar. Durante un segundo, casi creemos que podríamos entrar en la gruta y tocar el agua. Ese efecto ilusionista conecta con la gran tradición de la pintura europea, con Velázquez y su atmósfera, con Vermeer y su luz, con la precisión flamenca de Van Eyck. Es la ambición eterna de la pintura, engañar al ojo. Pero aquí el engaño no busca solo realismo. Busca deseo, busca nostalgia, busca una belleza imposible. Y quizá por eso, durante décadas, la crítica moderna rechazó a Bouguereau. Lo consideraban demasiado académico, demasiado perfecto, poco innovador frente al impresionismo. Sin embargo, el público nunca dejó de sentirse atraído por estas imágenes. Porque hay algo profundamente humano en querer creer que existe un lugar así. Un lugar sin guerra, sin política, sin enfermedad. Solo agua, vegetación y cuerpos en calma. Un santuario. Cuando hoy vemos el ninfeo en museos o libros de historia del arte, entendemos que representa la otra cara del siglo XIX. No la revolución, sino el sueño. No la ruptura, sino la continuidad con el arte clásico. Y tal vez esa sea su verdadera fuerza. Mientras otros cuadros nos gritan, este susurra. Mientras otros nos cuentan historias, este nos invita a quedarnos en silencio. Y cuanto más silencio hay, más misteriosa se vuelve la escena. Porque empiezas a preguntarte qué hacían esas ninfas antes de que llegáramos. ¿Y qué harán cuando nos vayamos? Si seguirán moviéndose en la oscuridad de la gruta. Si el agua volverá a sonar. Si ese mundo secreto continuará existiendo, oculto, esperando a que alguien vuelva a mirarlo. Y entonces entiendes algo esencial sobre la historia del arte. Las grandes obras no solo se observan, se habitan, se sienten, te atrapan, y cuando te alejas del cuadro, llevas contigo la extraña sensación de haber estado, por unos minutos, en un lugar que nunca ha existido, pero que, de algún modo, sigue siendo real dentro de la pintura. Ha sido un placer compartir esta pieza contigo. Si deseas continuar este recorrido por los grandes nombres y cuadros de la historia del arte, te invito a ver el próximo vídeo recomendado. Suscríbete para formar parte de esta comunidad de amantes del arte. Nos vemos en la próxima obra.